la prueba es que el gobierno tiene que demostrar por qué esa priorización es la correcta, ¿sí? ¿Por qué vamos a priorizar la vacunación de este de grupo de personas versus el otro grupo que podría ser el resto de la población? O de gente que no sean necesariamente respetuosos de la ley, tipo los presos o gente en situación irregular, por ejemplo, los inmigrantes, o sea, todo ese tipo de poblaciones, ¿no? Entonces, esa es una carga de la prueba, ¿sí? Que la emoción, pues ya implícitamente nos la está dando por la palabra como clave aquí, que es priorizar, ¿no? También vemos que la carga de la prueba en esta moción específicamente implica em, que se tiene que demostrar por qué deben ser priorizados, si son mejores personas o em, si deben recibir todos los beneficios del Estado, ¿verdad? Entonces, no tenemos que demostrar esto, o sea, porque al final nos tenemos que enfocar en la afirmación concreta de la moción, que es por qué se priorizaría uno sobre otro, ¿ya? No, no tenemos que agregar ningún espacio temporal, ¿sí? Con el tema este de si siempre deben serlo o no, si son mejores o no. O sea, son cosas que eso a lo mejor puede salir dentro del debate, pero la moción misma no implica que tengamos que demostrarnos si la gente es mejor que esta o no, o si este grupo de personas debería tener esa exclusividad para todos los demás beneficios del Estado o no. ¿Me explico? O sea, esas cosas pueden salir dentro del debate, sí, pero no implica que deban salir, ¿ya? O sea, eso puede salir si el otro equipo lo presenta o si ustedes mismos como equipo lo quieren presentar, pero la moción no nos lo da como de base, ¿sí? La moción nada más se enfoca en por qué A sobre B. ¿Me explico? Ahora vamos a la segunda fuente de cargas de la prueba, que pueden ser los argumentos del debate, como les decía. Son estas cosas que pueden salir dentro del debate, pero no necesariamente pues van a salir solo porque la moción sea la que es, ¿verdad? Entonces veamos. La segunda fuente son los argumentos, ¿sí? Si un equipo introduce un principio o adquiere cargas derivadas, ¿no? Como las que mencionamos antes. Entonces veamos el ejemplo. Alta oposición puede decir, el asesinato es ilegítimo porque viola el derecho internacional, ¿no? Ahora, eso implica que alta de oposición tiene ahora que demostrar por qué la ilegalidad implica legitimidad y legitimidad. Y si el gobierno acepta que es ilegal, pero niega que eso baste para volverlo ilegítimo, oposición tiene una nueva carga que probar. ¿Sí? Entonces son las cargas de la prueba que van saliendo pues a medida que los equipos van interactuando entre sí, ¿no? Entonces, como entendemos que los argumentos y todo el proceso que se dé, ¿no? Puede darnos nuevas cargas de la prueba, esto refuerza la idea del engagement que tenemos que generar, así como la interacción que tenemos que generar sí o sí con lo que digan las otras casas. Y por eso también es tan importante escuchar a los otros cuando están dando sus discursos, porque de la nada puede salir una nueva carga de la prueba con la que ustedes van a tener que lidiar, pues sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Porque al final los jueces, como saben que los argumentos o el proceso argumentativo también puede sacar cargas de la prueba, pues fácilmente pueden agregarlo, ¿no? Como a la lista de cosas, por así decirlo, que ustedes tienen que probar a lo largo del debate, ¿ok? ¿Tienen alguna duda con esta parte de cargas de la prueba? ¿No? Va, voy a seguir. Ok, entonces ahora hablemos de la métrica. Sí, la métrica es al final el criterio que se va a utilizar por parte de los jueces para evaluar cuál argumento o posición es más convincente o beneficioso, ¿sí? Esta sirve como referencia para medir el impacto de todos los argumentos que se presenten en el debate y le permite al debate tener un enfoque específico, ¿sí? Facilitando a los jueces más bien, decidir pues quién va a tener el mejor caso en función de ese criterio. La métrica también se establece desde gobierno. Sí, muchas veces esto va a faltar, entonces, pues, ya sea que falte, que puede ser alta oposición la que pueda llenar ese vacío, o bien que la métrica sea una métrica injusta, pues alta oposición también puede disputarla, ¿no? Eso sí, la métrica no se puede disputar una vez estamos en bajas, ¿ya? Porque al final el debate ya ha ido en torno a esa métrica y pues tenemos que encontrar la forma de hacer que nuestro caso pues también se ajuste a ese criterio, ¿no? Entonces, también es muy importante saber qué tipo de emoción estamos jugando, en la que estamos debatiendo, ¿no? Dentro de la ronda, para nosotros también poder tener una idea de qué tipo de métrica va a salir, ¿no? Y así poder ajustar nuestro caso a la métrica que muy probablemente va a salir dentro del debate, ¿sí? Va. Ahora hagamos un pequeño ejemplo, ¿sí? Como de estas cosas que hemos hablado. Va, esta casa apoya el veganismo. En este caso, vemos que las cargas de la prueba que están implícitas en la moción, porque al final no hemos tenido ningún debate, entonces vamos a enfocarnos solo en las que están implícitas en la moción, usando la palabra apoya, implica para gobierno, por ejemplo, explicar por qué ese estilo de vida es preferible en términos de ética, de eficiencia económica o de cualquier otro criterio que ellos puedan elegir, ¿verdad? Ahora, entendemos que la palabra, ay, perdón, aquí lo dice preferir, ¿no? Entonces, pensemos, ¿no? Esta casa prefiere el veganismo. Seguramente no edité bien esta cosa. Perdónenme.
cambiemos apoya por prefiere, ¿sí? Entonces, bueno, prefiere implica una comparación, ¿no? O sea, ¿con qué métodos podemos compararlo, sí? ¿Con qué métodos podemos comparar el veganismo con otro tipo de cosas, sí? ¿Qué lo hace ser el método más idóneo para alcanzar el fin que busca el veganismo? ¿Ok? ¿Por qué prefiere el veganismo? ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos del veganismo? Entonces ya con todo eso, solo con la palabra prefiere, ya entendemos que tiene una carga de la prueba como muy específica para gobierno. Ahora desde oposición, vemos que tiene que explicar por qué, ah, hice súper mal esta diapositiva, ustedes me disculpo, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que al final la palabra clave dentro de una moción nos puede decir qué tenemos que probar tanto desde gobierno como desde oposición, ¿ya? Aquí los clashes, pues son como los choques que se tienen, ¿sí? Aquí podemos hablar, por ejemplo, del impacto en el bienestar animal, o sea, qué impactos tiene el veganismo en el bienestar animal, de qué impactos tiene el veganismo sobre la sostenibilidad ambiental y la salud y el bienestar humano. Sí, y son como distintas preguntas que ustedes pueden ir contestando a lo largo de su argumentación. Y vemos por último la parte de la métrica. ¿Qué métricas pueden salir a raíz de la moción presentada? Una puede ser panel, va a ganar el debate quien demuestre cuál es la mejor alternativa para lograr el bienestar colectivo, ¿sí? Que puede ser medir, ¿no? Cuál puede generar un mayor beneficio para la comunidad en el conjunto, incluyendo aspectos como la salud, el medio ambiente u otros aspectos, ¿no? Como los mencionados en la parte de los clashes. También vemos, por ejemplo, que otra métrica fácilmente podría ser el tema de la reducción del sufrimiento, ¿sí? En cuál de los dos lados hay más o menos sufrimiento, ¿no? En este caso, para los humanos, que son como seres sintientes y podemos profundizar, ¿no? Como toda esa parte. O podemos hablar, por ejemplo, de que la métrica también podría ser de qué lado se cumple mejor el principio de la equidad y la justicia, ¿no? Podríamos ver de qué lado o cómo podríamos determinar si apoyar el veganismo mejora la equidad en el acceso a alimentos saludables y sostenibles para el resto de la población, ¿no? Entonces, cualquiera de estas métricas, o bien pueden ser varias de ellas, podrían perfectamente servir para nosotros determinar, pues, quién ganaría este debate, ¿no? Entonces, ven que de una moción pueden salir, pues, un montón de métricas, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que también tenemos que justificar por qué la métrica elegida para el debate es la más adecuada, ¿sí? Siempre cuidando que sea lo más justa posible para el resto de personas, ¿no? Dentro del debate. Por ejemplo, si vemos la parte de la reducción del sufrimiento, fácilmente podemos ver que no es una métrica justa. ¿Por qué? Porque obviamente si tú no apoyas el veganismo, o sea, ya hay como que está, pues hasta cierto punto implícito, pues que al final estás aceptando, ¿no? Que existe ese sufrimiento de los animales, pues al ser, pues sacrificados para nuestro alimento, ¿no? Entonces, solo con no estar de acuerdo con el veganismo, pues ya sabes que no estás cumpliendo del todo la métrica de reducir el sufrimiento porque estás aceptando ese sufrimiento, ¿ya? Por eso no sería una métrica justa. Entonces, por ejemplo, si desde gobierno nos dieran esta métrica, fácilmente podríamos objetar de decir, hey, panel, esta métrica no es la más adecuada para este debate porque precisamente incurre en limitar demasiado el scope que tenemos para debatir y pues afecta directamente a oposición, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál podría ser una métrica mucho más justa dentro de estas tres que di como opciones? Perfectamente podría ser el tema del bienestar colectivo, sí, porque es algo mucho más general, ¿no? Y el bienestar se puede medir de forma pues subjetiva al final y podemos generar criterios de ambos lados para poder medirlo, ¿sí? O podría ser la equidad y justicia, ¿no? En temas de acceso de alimentos, porque de un lado pueden decirme, ay, sí, de este lado tenemos muchos más vegetales, la agricultura como que es la principal fuente para muchos países y yo qué sé. Y tenemos del otro lado decir, hey, no, o sea, nosotros también, si nosotros aceptamos, perdón, no apoyamos el veganismo, tenemos un scope de alimentos como mucho más variado, ¿no? Porque ya incluimos también temas de las proteínas animales u otro tipo de alimentos de origen animal, ¿no? Entonces que al final, pues amplían la variedad de alimentos y pues puede ser mucho más sencillo para las personas poder acceder a ellos, yo qué sé. Sí, no nos vamos a poner a debatir sobre eso, pero el punto es ese, ¿sí? La idea de que la métrica pues tiene que ser lo más justa posible, ¿no? Va. Ahora analicemos rápidamente una estructura de una moción típica, ¿sí? La moción, como habíamos dicho, es el tema a debatir y la problemática que vamos a resolver dentro del debate y se compone de cuatro partes, ¿sí? El encabezado, que es la parte de esta casa o esta casa cree que. Ahora vemos que con el manual de SEMUDA Ecuador hay otros encabezados como esta casa espera, que es el S, ¿sí? O esta casa prefiere, SP, que ahora como que cortaron esa parte, ¿no? Entonces pueden ser encabezados diferentes. Vemos la acción o el verbo, que es la que define la postura a favor o en contra y el tipo de emoción. Vemos el complemento directo, que es el que se especifica lo que se va a debatir y nos da una idea de cuál va a ser la carga de la prueba dentro del debate. Y el complemento indirecto, que especifica el contexto con el tiempo, lugar o actores, ¿sí? Ahora veamos la moción que tenemos a la par.
Esta casa prefiere un mundo donde el mercado laboral en países en vías de desarrollo priorice la formación espiritual psicosocial de la persona sobre su formación académica. Va. El encabezado, esta casa, ¿sí? Acción, el verbo, prefiere un mundo, ¿no? Preferir. Em, y bueno, complemento directo, pues especifica, bueno, antes de seguir, si ven, yo puse em, en verde también la parte de un mundo, porque aunque un mundo realmente forma parte del complemento de la emoción, también nos indica pues cuál es el tipo de emoción que vamos a debatir, ¿ok? Por ejemplo, en este caso vemos que prefiere es emoción de preferir, ¿ok? Pero como toca la parte de mundos, sabemos que entonces, además de hacer la estructura de preferir, vamos también a hacer una comparación directa de un mundo A sobre un mundo B, ¿ok? Es como que esa palabra, pues también en este caso, termina siendo, pues así, ¿no? Que nos indica el tipo de emoción, porque bueno, cuando hablamos de mundos, pues hablamos, ¿no? De esa comparación entre ellos. Y bueno, el complemento directo, pues es el resto, ¿no? Que en este caso vemos que habla del mercado laboral en país de desarrollo y qué tipo de formación pues se debería priorizar en uno sobre otro, ¿ya? Entonces, al hablar, ¿cuál es la carga de la prueba acá? Pues, ¿por qué el mercado debería enfocarse sobre en un tipo de formación sobre el otro, ¿no? Entonces, vamos a hacer como un tipo de comparación entre ellos. Y en este caso, el complemento indirecto es este, ¿no? Del mercado laboral en países de vías de desarrollo. Eso quiere decir que todo el debate se va a tratar sobre los países en vías de desarrollo, el contexto que se vive ahí, el tipo de mercado, el tipo de dinámicas de mercado que se manejan dentro de esta región en específico, ¿sí? Y por último, que al final, como les decía, va unido al tema de la emoción, es la infoslide, ¿ok? Que al final es la que nos va a dar la información que pueda aclarar los puntos que necesitamos para hacer, pues, el debate, pues, más profundo y también más justo, ¿no? Dentro de ambas casas. Ahora, empecemos. Ahora sí empezamos con lo bueno, sí, con lo difícil. Ahí se acuerdan que cualquier cosa me interrumpen, ¿ok? O si voy muy rápido, cualquier cosa ustedes me dicen. Va. Tenemos tres tipos generales de emociones, ¿sí? Las emociones políticas, las emociones de actor y las emociones de análisis, que las de análisis son como en las que más vamos a profundizar porque son las que tienen más como subtipos, ¿ok? Las políticas, bueno, en ellas se debate pues una acción del gobierno, ¿sí? Ya sea una ley, una norma o un proyecto, ¿no? Que se quiere impulsar como específicamente desde el gobierno. Se propone en este tipo de emociones un plan de gobierno, ¿sí? Gobierno, o sea, la alta de gobierno tiene que decir em, cuál es al final el plan o la forma, ¿no? El paso a paso que se va a seguir para poder implementar este gobierno. ¿Qué actores van a estar involucrados? ¿Qué recursos se van a destinar para ello? ¿Ok? Como es una política, pues obviamente no tenemos que jugar dentro de ese campo político y hablar de cómo se va a implementar, ¿sí? Se debate en este tipo de emociones la efectividad de la emoción, ¿ok? No su plausibilidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué tan efectiva va a ser la moción para poder resolver el problema que pretende probar? ¿Sí? No si se puede probar o no. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en ello. Ahora las de actor. En esta se debate una situación donde una persona, institución o agrupación específica tenga que realizar una acción o tomar una decisión, ¿sí? Se puede defender desde dos perspectivas, ¿sí? Ya siendo el actor o aconsejando al actor. Vamos a profundizar en ello. Y las de análisis, que en ese debate si algo es correcto, válido o bueno, ¿verdad? Y si se debería apoyar o no. Rechazar o lamentar, ¿verdad? Hay varios tipos y se diferencian según palabras operativas, ¿sí? Como así le vamos a decir a estas palabras clave, ¿no? Que nos dicen, pues, qué tipo de emoción es. Que puede ser apoyar o oponer, lamentar, de mundos, como vimos en el ejemplo anterior, preferir. Y bueno, hay otros tipos que también se agregan con este último manual de SEMO de Ecuador, ¿ok? De entrada aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Sí, Listo. disculpe. Sí, dale. Cuando usted menciona que existen emociones respecto a que, por ejemplo, esta casa cree que o esta casa prefiere, cuando decimos esta casa prefiere, nos estamos refiriendo a lo que como cámara y como casa nosotros preferimos para ese mundo o para ese contexto y podemos decir Ujú, lo que nosotros pensamos o estamos velando por el bien de los que van a ser afectados. Porque puede ser que en ujú, uno de mundo estamos viendo solo por el mundo, bueno, y también por nosotros, ¿verdad? Pero cuando decimos ujú. preferimos, ¿solo hablamos de cámara y de casa o cómo? No, preferir se refiere a todo, o sea, a los actores que involucre, como el contexto específico de la emoción. Ahorita vamos a profundizar en esa emoción y vamos a ver como algunos ejemplos, ¿no? Que podemos tocar. Pero, por ejemplo, esta casa, espérense, aquí está. Por ejemplo, agarremos este ejemplo, ¿no? Esta casa prefiere un mundo donde el mercado laboral em, en países de desarrollo priorice uno sobre otro, ¿no?
En este caso te están dando el contexto específico, ¿no? A través del complemento indirecto, que es el mercado laboral en países de vías de desarrollo. Entonces, tu contexto es en países en vías de desarrollo. ¿Qué gente está involucrada ahí? Pues todos los latinos, en principio, pero también, por ejemplo, gente en África, gente en Asia Menor, o sea, tenés como que en este caso, pues un scope bastante grande, ¿no? Entonces, tenés que pensar en esas condiciones como que compartidas dentro de este tipo de países, por ejemplo, la precariedad laboral, la falta de acceso a educación de mucha gente, y así, ¿no? Como algunos tipos de violencia, ¿no? Explotación, mucho tema de subempleo, economías basadas principalmente en temas agrícolas. Entonces, tenés todas esas líneas de base, entonces sabes que vas a hablar pues de gente que vive en estas condiciones, ¿no? Entonces, sí, en resumen, tenés que hablar pues de la gente o de los actores, pues, instituciones, así, involucrados dentro del contexto que se te dé dentro de la moción, ¿sí? No tú como casa, o sea, tú como casa lo apoyas, pero siempre te basas en el impacto que tiene en el contexto del que estamos hablando en la moción, ¿sí? No Gracias. son opiniones. Ujú. Va, ahora empecemos. La moción política, ¿sí? Espérenme, solo quiero ver cómo puedo, espérenme, ¿qué onda? Ah, no, aquí estoy, espérenme. Voy a dejar de, voy a hacer chiquita otra vez la presentación, es que quiero ver si tengo puntero. La verdad es que yo no sé. Herramientas, tal vez, aquí. Dibujo, seleccionar. No sé si tengo puntero, a ver, a lo mejor. No, no tengo. Dibujo, no, color, espere. No, al parecer no tengo, chicos. Bueno, si no, pointer, de verdad no tengo. Presentar. A ver, yo creo que aquí tiene que estar. Más. Ocultar. Ustedes sí ven mi cursor, entonces. O sea, sí ven como lo que estoy señalando con mi. Pues ahorita sí, la verdad. Sí, Pero te pasa, sí, va. sí, se ve, no hay Sí, problema. sí, va, nítido. Entonces, para que podamos ir como leyendo acá, va. Entonces, verbos que caracterizan la moción política, ¿sí? Puede ser prohibir, permitir, legalizaría, implementaría, priorizaría, siempre y cuando la gente sea el gobierno, ¿sí? La acción se realiza para cambiar el status quo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que al final se tiene como un problema en específico, ¿no? Que es como el problema que impera ya en el contexto del que se está hablando, ¿sí? O sea, siempre que hay una política, tenemos que entender que pretende responder a una necesidad en específico o pretende resolver un problema en concreto. Entonces, sí o sí, tenemos que hablar de cuál es ese status quo que se pretende cambiar o cuál es ese problema, ese fenómeno al que se pretende responder, ¿sí? Porque esa va a ser una de las métricas que vamos a utilizar, que tan bien o mal se solventa ese problema, ¿sí? Y bueno, entendemos que el gobierno tiene poder de mandato, es decir, se asume que tiene la capacidad de implementar la medida, ¿ok? Entonces, como les decía antes, no se va a debatir la plausibilidad, si sería posible que el gobierno logre o no cumplir la medida, sino su efectividad para resolver el problema del statu quo del que estábamos hablando, ¿sí? Esto es lo que nosotros también vamos a entender como fiat, ¿sí? Fiat es, literal, la palabra significa hágase, ¿ok? Todos asumimos que es posible el plan de gobierno. Entonces, el debate no va a ir de, ay, no, pero te va a faltar el presupuesto, ay, no, pero a la gente no le interesa ese problema, o, ay, no, ¿cómo el gobierno va a poder hacer esto si no ha logrado hacer aquello? Eso no se va a debatir dentro de la moción, ¿ok? Simplemente se acepta de que se va a hacer. Entonces, se va a hablar de la efectividad, ¿ok? Entonces, veamos algunos ejemplos. Esta casa impondría el Bitcoin como moneda de curso legal, ¿sí? En este caso, ven que no se menciona al gobierno como tal, pero como vemos, que al final es imponer, o sea, imponer a la gente una moneda de curso legal. Eso quiere decir que dentro de todo el país, dentro de todo el territorio, se va a usar la misma moneda, ¿no? Entonces, como que implícitamente sabemos que el único que podría hacer esto es el gobierno, ¿ya? Porque es el que tiene al final el control sobre la moneda legal que se use dentro del país, ¿sí? Entonces, eso es como que lo importante, ¿no? En este caso. Esta casa priorizaría un pensum escolar nacional centrado en las humanidades sobre las ciencias. Otra vez, el gobierno no está explícitamente escrito ahí, pero pensemos, ¿quién es el único que puede determinar qué pensum se va a usar dentro del país, ¿no? O sea, a nivel nacional? El gobierno, ya. Entonces, como que para que lo vayan relacionando así. Ahora bien, veamos la última. Esta casa prohibiría las tecnologías de inteligencia artificial en procesos de contratación dentro de las empresas privadas. Em, Igual, ¿verdad? Como quién es el único que tiene el poder como de obligar al final a las empresas privadas
a usar o no inteligencia artificial dentro de un territorio determinado, pues es el Estado, ¿no? El gobierno. Entonces, sabemos igual que el gobierno sería el único que puede, pues, hacer esto. Ahora, sobre el fiat del que hablábamos antes, ¿no? Sobre el aceptar lo que gobierno, pues la propuesta de gobierno, ¿no? Tenemos que saber que también oposición tiene ese fiat, ¿sí? Oposición dentro de ese tipo de emociones puede presentar una contrapropuesta, de decir, por ejemplo, si estamos hablando, agarremos última, la última moción de esta casa prohibiría las tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Procesos de contratación. Aceptamos que sí o sí el gobierno puede hacerlo. Ok, el gobierno puede prohibir esto y ya, pero como sabemos que el problema, o podemos intuir que el problema que pretende resolver esto es solventar esas brechas, ¿no? Que se están generando entre la gente que puede usar inteligencia artificial para mejorar su CV, para mejorar su experiencia, para prepararse para entrevistas o cosas así, versus gente que o no tiene acceso o no sabe utilizar ese tipo de herramientas, pues se van quedando atrás, ¿no? Dentro del mercado laboral. Entonces, sabemos que ese es el problema central que se pretende resolver con ese tipo de soluciones. Entonces, ¿cuál es mi deber como oposición? Decir, ok, si lo que nos preocupa es esa brecha que se está generando entre los que pueden usarla y los que no, nosotros creemos que la mejor forma, o sea, en lugar de prohibirle a las empresas usar ese tipo de herramientas para sus procesos de contratación, ¿por qué no mejor nos enfocamos en cómo cerrar esa brecha? Entonces, nosotros desde oposición creemos que la mejor forma de hacerlo es a través, por ejemplo, de programas formativos, yo qué sé, o dentro de las universidades, o a través del propio gobierno, ¿no? Que se impulsen este tipo de iniciativas, o que se ofrece. Entonces, aquí igual, gobierno lo que va a hacer no es decirnos, ay, no, pero el gobierno no podría lanzar este tipo de programas, este tipo de licencias, no sé qué. No, o sea, aquí no vamos a hablar de plausibilidad. Si yo como oposición, esa es la alternativa que yo doy, esa es la alternativa que el gobierno va a aceptar como que se puede hacer, ¿ok? Entonces nos vamos a fijar nada más en qué tan bien o no, o sea, qué tan, sí, o sea, si logra o no resolver el problema del que estamos hablando, ¿ok? A través de los impactos, a través de la cantidad de gente que pueda ser como impactada, ¿no? A través de este tipo de medidas, o qué tanto la gente va a poder o no utilizar este tipo de cosas, o si, por ejemplo, simplemente es un problema de acceso o es más bien que la gente pues no sabe utilizarlo, o sea, es más un problema de conocimiento. Sí, eso puede salir dentro del debate. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que les estoy diciendo no tiene que ver con que si se puede o no hacer, ¿sí? Tiene que ver del efecto que tiene en el mundo, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta sobre la emoción política? Sí, yo tengo una pregunta en específico. Tú mencionabas el tema de, obviamente, en estos ejemplos no hay una contrapropuesta que oposición sí o sí tiene que defender. Pero Ujú, entonces, digamos, desde gobierno y oposición es estratégico para mí caracterizar cómo se mira el status quo y a partir de eso entender o como que tratar de debatir sobre cuál es el problema que existe actualmente que se pretende solucionar con la política que el gobierno va a implementar o por qué no sería efectivo, ¿no? ujú. Ok, entonces tu pregunta es si yo como oposición puedo objetar el problema o, ajá, o el statu quo que ellos me No, presentan. no, 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 no. No, mi pregunta es como que si es estratégico, ya sea Ajá. desde gobierno o oposición, como que caracterizar el status quo para explicar, bueno, este es el Ah, problema. Y sí, como que entonces desde el lado de gobierno, ¿por qué esta es la mejor solución? Y desde el lado de oposición, ¿por qué esta no es la mejor solución o por qué esto haría más daño que beneficio? sí, ya te caché. Sí, o sea, es full estratégico. O sea, de hecho, eso es lo que se tiene que hacer desde gobierno. O sea, tú tienes que sentar como que la base, ¿no? Un statu quo, tienes que hacer un encuadre al final, ¿no? Del mundo en el que se está debatiendo, que obviamente pues favorezca o que explique pues hasta cierto punto la necesidad de tu intervención, sin dejar de lado o sin dejar abierta más bien la posibilidad pues de que al final la oposición también pueda jugar de ese lado. Les voy a dar un ejemplo. En un torneo que tuvimos, no me acuerdo si fue nacional, tal vez fue nacional, hablábamos, por ejemplo, de em, implantar un chip en el cerebro de los niños para poder como controlar desde, o sea, los padres, pues qué tipo de contenido podían tener acceso o no. Entonces, que el mundo que presentamos, creo que yo era gobierno, de hecho debatí contra Edgar. Y bueno, desde gobierno, ¿qué dijimos? Hey, los padres nunca pueden estar con sus hijos, los padres no tienen tiempo para hacerlo, el mercado laboral los absorbe a tal punto que no pueden estar ni siquiera con ellos si son los educadores o las niñeras, ¿no? Los encargados de criarlos. Los niños están también en un contexto sumamente como peligroso para ellos, por la pornografía, por la violencia, por esto, por aquello. O sea, sentamos todo, ¿no?
Y por eso, o sea, al final la idea era, y por eso es necesario implantar estos chips en los niños, ¿no? Como medida obligatoria, pues, o sea, aparte de los padres, algo así. Y bueno, al final, o sea, si tú lo ves así, decís, men, o sea, así que fácil, o sea, así obviamente cualquiera le pondría el chip a su hijo. Pero ese es el chiste, ¿no? Del debate, que al final la oposición toma ese status quo y dice, panel, nosotros sabemos y somos como que aceptamos al final que existen, ¿no? Todos esos peligros que ellos dicen, pero eso no implica que sea la mejor solución. Más bien, precisamente por los riesgos que existen, o sea, la alternativa de ellos era, por ejemplo, aumentar los controles parentales y obligar a las empresas como de contenidos y así, pues, por y ese como pensamiento crítico que ellos tienen para discernir si una cosa es buena o mala y por qué no mejor nos enfocamos en desarrollar precisamente esa capacidad crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar cuando crezcan, paneles? Ahorita son niños, pero ¿qué va a pasar en el futuro? Necesitamos que ellos sean capaces de vivir de esos peligros o me van a decir que los papás van a seguir controlando sus cerebros hasta cuando sean adultos. No, ¿verdad? Ese es el juego que damos, de decir, panel, agarramos status quo y vemos cómo hacerlo, cómo hacer que juegue para nosotros, o sea, en favor de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final, o sea, de eso se trata, ¿no? Si tú como oposición nada más tratas de cambiarle el statu quo o agregarle cosas al statu quo para que tu idea tenga sentido, pues no estás jugando dentro del debate, o sea, estás tratando de crear tu debate paralelo, ¿ya? Entonces, como les doy como la visión de ambos lados, ¿no? De cómo podemos usar estratégicamente el status quo. Entonces, respondiendo fácilmente a tu pregunta, pues sí, o sea, la idea es que sea precisamente estratégico sin negarle la oportunidad pues a oposición que pueda jugar también dentro del contexto que estamos presentando, sí. Entonces sí, ya, esto sí, ya sí, y que les digo, honestamente, nunca he estado en un debate que pase eso, que gobierno de como que un problema que sea como que sumamente tonto o sumamente alejado de la moción, pues a lo mejor, bueno, no, sí, alguna vez estuve en uno, a lo mejor ahí sí oposición puede decir panel, o sea, ellos dicen que ese es el problema, pero realmente no es así. Veamos otra vez la moción habla de ta, 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 ta. Esto nos quiere decir que muy probablemente el problema realmente que estamos tratando de solventar acá es este, por ejemplo. O pueden agregarlo, decir, panel, nosotros no queremos que sea solamente, por ejemplo, el tema de la inseguridad de los niños, sino también es solventar la presencia de los hijos en la vida, de los padres, perdón, en la vida de los hijos. Y en ese sentido, creemos que para ambos lados la mejor solución es la nuestra, ¿ya? Entonces ahí seguís jugando con el de gobierno, agregás el tuyo, que sigue siendo un problema pues importante, ¿no? Dentro de la moción, y nada más pues jugás dentro de los dos escenarios, ¿no? Entonces eso al final también fortalece tu propuesta, ¿sí? Esa podría ser otra alternativa que puede pasar, ¿ya? Pero como les digo, sería solo en el caso también de que el gobierno de... Va, acá, bueno, la verdad es que esta la hice nada más para que ustedes tengan la presentación y puedan estudiarla, entonces no vamos a profundizar en ello, pero aquí pues pueden haber, ¿no? Pueden ver cuáles son las cargas de la prueba para proposición, cuáles son para oposición y los puntos de choque, sí, que para mí es lo más importante. En este caso, los puntos de choque dentro de una moción política son, por ejemplo, el análisis que se haga de la medida, ¿sí? Si existe un problema o urgencia que explique y justifique esa medida, si esa medida es la mejor para el problema propuesto, sí o no, y por qué. Y el tema de la proporcionalidad o el costo, ¿no? Los beneficios que nos da esta medida justifican los costos a los que tenemos que acceder. Y aquí ya entramos a temas de concesiones y trade-offs, ¿sí? Tipo, panel, yo entiendo que mi medida representa estos costos y pues que son costos al final bastante altos, pero estamos dispuestos como gobierno a aceptarlo porque tal, ¿no? Ese tipo de dinámicas. Entonces, por ejemplo, en el tema de los chips, de decir, nosotros como gobierno, ¿no? Panel, estamos conscientes de que los niños van a perder cierta libertad, pero estamos dispuestos a asumirlo porque el mundo en el que viven es un mundo demasiado peligroso que justifica, por ejemplo, el hacerlo, ¿no? Ese es un trade-off, tipo, acepto tal cosa, acepto este daño a mi caso porque sigo creyendo que es la mejor solución, ¿ya? Es un trade-off y es parte del análisis que se hace de la medida, ¿no? Como segundo punto, pues los beneficios prácticos, ¿sí? Los impactos que pueda tener a corto o largo plazo en la vida de los actores involucrados, los principios afectados, ¿sí? Los derechos que se afectan o defienden con la medida y por qué importan. En este caso lo vemos claramente con oposición diciéndonos que es la libertad la que se vulnera y por qué la libertad es tan importante, ¿no? Y aquí quiero hacer ese énfasis. Todo lo que nosotros decimos dentro del debate tiene que ser justificado. ¿Okay? Si hablamos de la libertad, tenemos que hablar de por qué la libertad es importante. O sea, por qué la libertad
debería ser un principio que se tenga que salvaguardar por sobre la seguridad, por ejemplo. Y ahí vemos que hay como dos principios en choque, ¿sí? La libertad versus la seguridad y cuál es más importante, ¿sí? Entonces, siempre que hablen de un principio o así, de un derecho o así, tienen que explicar por qué es importante. O sea, la gente, o sea, los jueces al final actúan como una pizarra en blanco, ¿sí? Entonces, ellos no saben esas cosas. Ustedes tienen que hacerlas explícitas, ¿ok? Eso siempre recuérdenlo. Y por último, la parte de incentivos, ¿no? El análisis de las motivaciones de los agentes involucrados. ¿De verdad les interesa el problema o la solución que se está planteando? ¿De verdad responde a lo que la gente necesita? Por ejemplo, ¿de verdad implantarles un chip a los niños solventa la necesidad que ellos tienen de seguridad? O sea, muy probablemente no. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Verdad? Esas son las preguntas que uno se plantea. O sea, si el actor, si está de verdad en el interés del actor, pues hacerlo, ¿no? ¿O qué preferiría el actor? ¿El actor prefiere estar seguro o prefiere ser libre? ¿Por qué? Ya. ¿Hay alguna pregunta con eso? ¿No? Antes de seguir. Esto, lo de la carga de la prueba, se los dejo ahí para que lo estudien ya cuando tengan la presentación, que son como ideas, ¿no? De cosas que uno puede sacar en el debate. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Sigo. Mociones de actor. A mí me encantan las mociones de actor, la verdad. Soy fanática, soy adicta a las mociones de actor. Y bueno, esas proponen situaciones donde una persona, como habíamos dicho, ¿no? Una persona, un grupo, pues una entidad, ¿no? Se enfrente a una decisión, ¿no? O sea, o vaya a hacer algo, ¿no? Entonces tenemos que evaluar, bueno, el actor más bien evalúa esa acción y es como que entráramos a la mente, ¿no? De esta persona, o si actuáramos tal vez como un consejero, ¿no? De esta persona, para ver por qué sí o por qué no debería hacer algo, ¿sí? Entonces, bueno, se puede argumentar personificando al actor, tipo siguiendo su punto de vista, hablando de los intereses, las motivaciones que tiene este actor y por qué haría o no algo, ¿sí? Y la argumentación se sostiene con la caracterización, ¿sí? E influencia que tenga que tenga su status quo sobre él. Es decir, tenemos que hablar de todo lo que rodea al actor. O sea, estas mociones dentro de gobierno específicamente entramos no hablando como hacíamos en política sobre un plan, sobre pues cómo se haría, cómo se vería el mundo si esto pasara. No, aquí entramos de lleno en quién es el actor, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, ¿ya? Porque le tenemos que dar al público y a los jueces una comprensión de cómo piensa este actor, qué es lo que quiere, cómo es que se mueve, qué es importante para él, ¿ya? Porque nosotros entendiendo pues todo ese proceso de pensamiento o ese proceso no de vida, ¿no? De cómo vive, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, ya es mucho más sencillo después justificar, pues, por qué haría X o Y, ya. Entonces, hablamos también de su contexto. Por ejemplo, si estamos hablando, les voy a dar esta moción que hicimos en el último Samuel que yo fui, que fue el de, ¿dónde fue? En Colombia, hace 2 años. Hablamos, por ejemplo, de esta casa siendo una activista latinoamericana, elegiría unirse a un partido político versus seguir con su actividad, ¿no? Como de activismo. Entonces, bueno, ¿qué argumentábamos nosotros? De decir, bueno, ¿por qué en principio esta mujer está en activismo político? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuáles son los canales de representación que tuvo o no tuvo y por qué decidió ella en principio irse al activismo? Hablar, por ejemplo, si el activismo es compatible con la actividad de los partidos políticos o el sistema institucional como que formal o no. ¿Saben? Como que hablábamos de todo eso. ¿Para qué? Para nosotros al final hacer creíble por qué la persona haría X o Y, ¿no? Sí, tipo, pensando en si ella entró al activismo precisamente porque no le satisface la política de su país, ¿por qué preferiría entrar a un partido político? ¿Por qué si es una activista tan seguida, tan popular, tan influyente, ¿no? En su contexto, renunciaría a todo eso y elegiría unirse a un partido político donde va a estar abajo de un montón de otras personas? Dirigir versus seguir órdenes, ¿no? ¿Por qué haría eso? Entonces, esa es la idea de la caracterización, que nosotros podamos dar claramente pues una visión completa de quién es esta persona, ¿no? Ejemplos. Esta casa como Mía Termópolis renunciaría a la corona de Genovia. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la vida de Mía Termópolis. Vamos a hablar de por qué no tuvo acceso a la corona en un principio. Por qué, comparando la vida que ha tenido en Estados Unidos versus la vida que puede tener en Genovia, elegiría renunciar a la corona, ¿no? Podemos hablar de los detalles que nos den en la película incluso. Cosas así, ¿no? O esta casa haciendo el gobierno de Estados Unidos frenaría su apoyo a Israel en la guerra contra Irán. Vamos a hablar quién es Israel, por qué Estados Unidos apoya a Israel en primer lugar, por qué lo apoya en contra de Irán, qué intereses tiene Estados Unidos para poder apoyar esto, por qué daría dinero de sus contribuyentes para apoyar una guerra en otro continente, todo esto, ¿no? O, por último, esta casa como madre en pleno siglo XXI estaría en contra de la crianza respetuosa como filosofía educativa.
Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De cómo se ve una madre, qué hace una madre, qué motiva a una madre, ya, cómo siente una madre. Y poniéndolo en contexto del siglo XXI, ¿qué tiene de diferente maternar en el siglo XXI versus maternar en el siglo pasado? En cuestión de redes, en cuestión de pareja, en cuestión de qué tan inserta está en el mercado laboral, yo qué sé, ¿ya? Pero entonces siempre vamos a jugar de el actor y su contexto, y cómo su contexto influye en el actor, ¿ok? Va, ahora aquí hay una diferencia, pues, que tenemos que hacer muy importante, ¿no? La diferencia entre hablar de actor, tipo esta casa, como hablamos antes, ¿no? Esta casa como tal actor, ¿sí? Esta casa siendo tal actor, versus está en el interés de, ¿ok? Una emoción de actor es como las que vimos antes, esta casa siendo el actor y responde a qué debería hacer el actor en específico, ¿no? Y se debate desde la perspectiva del actor, es como si ustedes se volvieran el actor, ¿ya? Ahora, si hablamos de está en el interés de, ¿sí? Esta casa cree que X, o sea, hacer tal cosa está en el interés de tal persona. Por ejemplo, esta casa firmaría el acuerdo, oh, perdón, esta casa cree que firmar el acuerdo está en el interés de Ucrania, por ejemplo. Aquí es porque esto beneficia a Ucrania, aquí tenemos que probar más explícitamente la conexión entre intereses y decisión. Yo lo veo así. Desde un lado sos el actor, tipo yo soy Mía Termópolis, Renaldi, y del otro lado soy el consejero de Mía Termópolis, Renaldi, ¿sí? Y así se usa. Entonces, se va de la misma forma, nada más, pues como que se habla, ¿no? Como discursivamente, pues es diferente, ¿no? Entonces, hay que hacer mucho más explícito esa parte, ¿no? De por qué el actor haría X o Y cosa, ya. Puntos de choque. Tenemos que hablar de el actor realmente quiere hacerlo, ¿sí? Aquí hablamos de incentivos o beneficios que él pueda tener. Otra parte de el actor puede hacerlo, él tiene la facultad, tiene las herramientas materiales para poder hacerlo, ¿sí o no? ¿Por qué? Y por último, si el actor debe hacerlo o debería hacerlo, ¿sí? ¿Por qué el actor estaría obligado a tomar X o Y decisión? ¿Por qué la activista que ha dedicado toda su vida a defender a la gente que está fuera del sistema, a la gente que ha dejado excluido el gobierno, por qué querría ser el gobierno? ¿Ya? Más bien está obligada moralmente a no ser el gobierno, ¿saben? Porque eso le ha dado el apoyo de toda la gente que la sigue, como ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos son como los 3 puntos de choque que tenemos que pensar a la hora de debatir cosas de actor, ¿no? Emociones de actor. ¿Tienen alguna duda? Antes de seguir a la siguiente. ¿No? Ok. Son súper divertidas las nociones de actor. Va. Ahora entramos de lleno a las nociones de análisis. Y aquí es donde se viene como la parte más dura y muy probablemente la parte más aburrida, porque son cosas bien técnicas, pero créanme que sirven demasiado. O sea, les puede cambiar la vida saber estas cosas. Va. Empezamos con la de apoyar o oponer, ¿sí? En este caso, esta moción justifica por qué merece la pena apoyar o oponer, o sea, apoyar una cuestión o oponerse a ella. Y bueno, aquí no se discute el cómo, es decir, no voy a hablar de cómo voy a apoyar o cómo me voy a oponer a algo en específico, tipo, no voy a hablar de que si voy a juntar gente para hacer algo, voy a juntar firmas, voy a buscar inversionistas de aquí a allá, o sea, aquí no se presenta un plan de gobierno, ¿ya? O sea, simplemente se habla de por qué, o sea, cuál es la justificación moral que existe hasta cierto punto, o social, pues, o política o económica, que como persona te debería llevar a decidir apoyar o decidir hacer todo lo posible para oponerte a algo, bastante si es bueno o no, deseable o no, ¿ya? Entonces, aquí se analiza desde una forma neutral, ¿sí? Se contrastan varios puntos de vista y el impacto que pueda tener en distintos actores y escenarios, ¿sí? Entonces, aquí ustedes tienen que pensarlo como si estuvieran tratando de convencer a un amigo, ¿ya? De que se meta a un grupo o no, ¿ya? ¿Y por qué? Entonces, ¿cuáles son los puntos de choque en este tipo de emociones? Uno es en qué mundo las personas están mejor, en el mundo donde se apoya o se opone a tal tema o versus el mundo en donde no se apoya y no se opone, ¿ya? Y también, ¿cuál es el problema que se afronta? ¿Ya? ¿Existe un problema que se trate de resolver apoyando a esta causa? Por ejemplo, esta casa se opone, por ejemplo, al movimiento Pro vida, ¿verdad? En Estados Unidos, que busca revertir, ¿no? Todo lo de Obergefell y un montón de casos, Roe versus Wade, que ya lo hicieron y yo qué sé. Va. Entonces, ¿cuál es el problema que busca resolver o que buscarías tú como resolver al unirte a este tipo de movimiento? ¿Se puede hacer desde esa vía o existen otras mejores? ¿Saben? Como que de eso se habla. O el problema que se trata de resolver, ¿merece la pena apoyarse o no? ¿Merece la pena invertir dinero en eso o no? ¿Saben? Como que esa es la idea. Y claro, hablar de qué principio se defiende. O sea, aquí fijo
como estamos hablando hasta cierto punto de moralmente, ¿no? Se debería apoyar o no. Obviamente tenemos que hablar de principios, tenemos que hablar de derechos, tenemos que hablar de esas leyes universales que están respetando o no, apoyando o oponiéndose, pues, a un movimiento en específico, ¿ya? O a algo en específico, a una situación específica. Entonces, esta moción es eminentemente comparativa, ¿sí? Es decir, tenemos que estar comparando todo el tiempo cómo se ve el mundo si lo apoyamos versus cómo se ve el mundo, pues, que no, ¿no? Y tenemos que entender que apoyar una causa no implica oponerse a ella. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una moción de esta casa apoya, por ejemplo, al movimiento Pro Vida en Estados Unidos, eso no quiere decir que yo desde oposición me opongo, ¿ya? Porque oponer implica que tú activamente estás dedicando recursos, tiempo, tus ideas a cómo puedes oponerte, a generar una, como que una vía como de choque, ¿no? Con algo, ¿ya? Entonces, tenés que decir, si no te apoyo, estoy contra ti. No, o sea, es apoyar o no apoyar. Es decir, te doy mi plata para apoyarte en esto o no te la doy y ya. O sea, no por eso voy a empezar a hacer algo contra ti. ¿Me explico? E igual con la de oponer. O me opongo a ti o simplemente no me opongo, no hago nada, ¿saben? Porque apoyar o oponer implica que tú activamente estás haciendo algo en una dirección específica, ¿sí? Entonces, esto es súper importante, como que lo entiendan, pues. ¿Hay alguna duda con esta moción? ¿No? La Yo siguiente. tengo una, entonces, ¿cuál sería la mejor palabra para decir? ¿O cómo nos podríamos expresar para no caer en esto que nos has comentado? No apoyo. Nosotros como oposición no apoyaríamos esta medida. O, por ejemplo, usando la idea de esta casa apoyaría al movimiento Pro Vida en Estados Unidos, para nosotros no apoyaríamos esa causa, porque no creemos que sea la mejor forma, por ejemplo, para ayudar a las personas o a las personas que están enfrentando un diagnóstico difícil o que están enfrentando ante una violación, pues que las puso en esa situación de tener que decidir o no sobre terminar o no una vida, y así. O sea, simplemente es no apoyo. O nosotros no nos oponemos, pues, ¿saben? Es sí, no apoyo, no opongo. Ya. Ah, ya, ok, gracias. Ujú. Ahora, preferir A sobre B, ¿sí? Esta casa prefiere, por ejemplo, esta casa prefiere ser vegetariano a ser vegano. Fácil, ¿no? Entonces, se hace una comparación directa entre una opción A versus una opción B, ¿sí? A través de un análisis de costo-beneficio. Tipo, ¿por qué me sale mejor preferir A sobre B? Ya. Y aquí se contrastan dos mundos que son excluyentes, ¿ok? Si yo prefiero A sobre B, o agarro A o agarro B, ya. No se aceptan híbridos o un tercer mundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No se vale que tú digas, ah, yo prefiero A porque al final también tengo B, ¿sí? Em, entonces aquí simplemente se habla de o A o B, ¿sí? Y se demuestran beneficios exclusivos del equipo versus perjuicios exclusivos del otro. ¿Qué quiere decir? Tenemos que hablar, aquí no se vale de, ay, aquí pues los dos estamos igual de mal, entonces X va, como que no importa. No, o sea, tenemos que hablar o tenemos que enfocarnos mucho en encontrar como que cosas que solo se encuentren de mi lado, cosas que solo si yo agarro A voy a poder tener versus si yo solo agarro B, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pensemos, por ejemplo, esta casa prefiere el veganismo, ser vegetariano sobre ser vegano, ¿no? Va, ¿cuál es un beneficio exclusivo que yo tengo al ser vegetariano? Pues que no tengo un scope de alimentos tan limitado como ser vegano, ¿no? Y eso no lo puede dar el vegano. O sea, el vegano te corta hasta los derivados de productos animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el vegano no come leche, el vegano no come quesos, pues no come un montón de cosas, ¿no? En cambio, de mi lado, puedo decirte, hey, yo al menos tengo unas opciones de fuentes de proteína adicionales, ¿no? A las que me da el vegano, que son puramente plantas, ¿no? De mi lado al menos puedes tomar leche. De mi lado puedes tomar, o sea, puedes comer queso, ¿no? O sea, que te da un aporte de calcio o un aporte de hierro, ¿no? Diferente a lo que te puede hacer una fuente no animal. Eso es algo exclusivo de A, ¿ya? Y que me hace pensar, ah, caray, o sea, o sea, puedo mejor elegir este lado, ¿no? Y un perjuicio exclusivo del otro, que en este caso igual, ¿no? Es bastante, pues, como evidente, ¿no? Que en este caso un perjuicio exclusivo es, te limita tanto la alimentación que vas a tener que conformarte con fuentes de proteína vegetal, puramente. Es decir, comer un montón de raicitas, un montón de frijolitos, que de mi lado, pues, no te obligo a hacer ese extremo, ¿no? Entonces, ese es un perjuicio exclusivo de ser vegano, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los puntos de choque de preferir? Primero, ¿por qué mi mundo es mejor que el otro? O sea, ¿por qué el mundo donde yo prefiero A es mejor
que el mundo donde prefiero ver, ¿sí? ¿Por qué el otro mundo no es mejor que el mío? Y aquí es otra cosa súper importante, porque en debate siempre nos enfocamos en por qué mi idea es buena, pero no necesariamente porque el otro, o sea, la propuesta del otro no es mejor que la mía. O sea, ahí volvemos a la parte de la comparación, ¿ok? Entonces, no basta con que tú digas, ay, mi idea es esto de bueno, aquello, tal, y la de ellos es esto y esto malo, ¿va? Sino que tenés que conectarlo, de decir, panel, ok, ellos dicen que yo puedo tener tal beneficio, pero tal beneficio sigue sin ser mejor que el beneficio que yo te doy. O, por ejemplo, incluso si aceptáramos el beneficio que nos dan del otro lado, pues sigue sin ser suficiente para compararte con el nivel o el grado, pues, o la cantidad de beneficios, pues, que yo te estoy dando de este lado, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que hablar de por qué el otro lado no es mejor, ¿ya? O sea, no solo porque el otro lado no es bueno, porque siempre nos enfocamos en eso, de tirarle como que hate al otro lado, de esto, haces esto mal, aquello, tal, pero nunca hacemos esa concesión de decir, va, o sea, yo puedo admitir que de tu lado existe tal cosa beneficiosa, pero agarrarlo para contrastarlo con lo mío, decir, ok, incluso si yo aceptara el beneficio de tu lado, pues sigue sin ser suficiente para compararse el beneficio que yo te doy del mío, ¿no? Entonces, esa es una concesión. Yo acepto algo del otro y lo comparo con lo mío para seguir demostrando por qué el mío es mejor. Entonces, eso trae como que suma muchos puntos al final, porque o sea, no estás jugando solo en tu mejor escenario, sino que estás aceptando que el otro lado puede tener ciertas contribuciones positivas para el tema del que estamos hablando, pero siguen sin ser suficientes, ¿no? Ya, entonces como que ahí demuestras que puedes jugar en ambos lados, tanto en el lado donde tu opción es mejor, como en el otro donde pudiéramos pensar que el otro podría ser la mejor, ¿ya? Entonces como que ahí mostras un mayor dominio del tema del que se está hablando. Escuché que hay una manita. Ahí es donde entran los argumentos. ¿Cómo? En esta parte donde tú decías que debemos de contrastar la idea de ellos con Ujú. la de nosotros, pero no solo atacándolos, sino Ajá. que mi duda es si en esta parte es donde entran los argumentos o los podemos aplicar aquí. Mira, al final todo el proceso del debate requiere argumentos, ¿no? Tipo, si yo digo algo es bueno, argumento. Algo es malo, argumento. Mi opción es mejor que la tuya, argumento. O sea, todos argumentos. Creo que entiendo a qué te referís. Te referís como a las ideas como principales de tu caso, ¿verdad? Como la propuesta principal de tu caso. Las ideas de es mejor porque A, B, C, ¿verdad? Entonces, no, al final, o sea, sí, yo creo que sí, sí, ya te entendí. Que sí, puedes ir comparando, por ejemplo, si tu argumento A está aquí, ¿no? Tu argumento A, entonces tú decís, ok, yo agarro tu argumento también, agarro tu argumento A y lo contrasto con mi argumento A. Entonces, como que volvés la visión a, esto fue lo que yo propuse, ¿sí? Entonces, como que sí, de esa forma se podrían conectar. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Tú Sí, dabas una palabra y decías concesiones. concesión. Ujú. Concesiones. ¿A eso qué te referís? ¿O me podrías dar un ejemplo? Conceder, es conceder, o sea, te concedo tal cosa, tipo, va, ¿sabes? No vamos a pelear un rato. Te concedo, o sea, acepto, ¿no? Te concedo que eso que decís es importante, o sea, te concedo que Ah, eso que decís, pues sí existe, pero sigue sin ser mejor que lo mío, ya, esa es una concesión, va, ya, ya bueno, ya, ya. pues lo agarro. O decir, va, ¿sabes qué? Olvidémonos un rato de mi caso, hablemos del tuyo, va, yo acepto que tu mundo pase, o sea, acepto que existan todos los beneficios que vos decís, aún si existieran, sigo creyendo que no son tan positivos como los de mi lado, por ejemplo, ¿sabes? Entonces ahí te pasas de tu terreno, donde hablas de lo tuyo y lo comparas con el otro, a jugar en el de él y decir, ok, o sea, Muy bien, lamentar es así como se gracias. escucha, ¿no? Lamentar es como que, men, qué ganas, ¿va? O sea, lamento de verdad, como que ese sentimiento de decir, men, lamento que esto exista. O sea, me duele, me pesa, ¿no? Que esto suceda. Va. Entonces, aquí debatimos con una visión retrospectiva del mundo, así como nostálgico. ¿Qué hubiera pasado si aquello que se lamenta no hubiera existido? ¿Sí? Y a esto le llamamos contrafáctico, es decir, ¿cómo se vería el mundo si esto que hoy existe no existiera? Ya como que esa realidad alterna, ¿no? Eso es un contrafáctico. Entonces se presenta y se describe ese contrafáctico, ¿ya?
Entonces, se cuestiona el contexto actual y sus consecuencias y se analizan impactos de los diferentes actores, ¿no? Entonces, tenemos que ir jugando. Es un poquito también como de tratar de imaginar o caracterizar cómo se vería ese mundo donde lo que se lamenta no existiera. Por ejemplo, esta casa lamenta la versión, perdón, la visión, ¿cómo ver? La visión, sí quiero hablar de la maternidad, pero ¿cómo lo digo? Sí, como que esta casa lamenta la visión o lamenta la narrativa de que la maternidad em, debe ser deseada o no será, va. Entonces, yo lamento que eso exista y aquí me voy a los impactos que hay hoy. Lamento que esa narrativa exista porque lo que ha generado es que muchas mujeres prefieren no tener hijos, ¿sí? Muchas mujeres tengan esa capacidad de abortar a sus hijos porque como no son deseados, pues no tienen por qué hacerlo. Y lo lamento porque A, B, C, va, ¿ya? Aquí estoy hablando del presente, pero también lo lamento porque, ahora me voy al contrafáctico, porque si esto no existiera, muy probablemente pues habrían, por ejemplo, muchas menos mujeres dispuestas a aceptar el aborto, porque sería una narrativa, porque esta narrativa al final se enfoca en hacer creer, por ejemplo, que si no, algo no es deseado, no debería existir. ¿Ya? Entonces, si nosotros no pensáramos que algo debe ser deseado para justificar su existencia, podríamos abrazar mucho más fácilmente aquellas cosas que llegan pues sin desearlo, ¿no? O de forma imprevista. O sea, seríamos mucho más flexibles ante ese tipo de cosas que suceden en la vida y que pasan todo el tiempo, como la enfermedad, como esto, yo qué sé. Entonces, hago constantemente eso de decir, lo lamento por lo que pasa hoy y que es horrible, pero también lo lamento porque si esto no pasara, la vida sería mucho mejor de esta forma concreta, ¿no? Entonces, como que hacemos también constantemente ese viaje entre el presente y el pasado o perdón, el presente y ese mundo alterno que pues no existe, pero que sería mejor que existiera, por ejemplo, ¿ya? ¿Y cuáles son los puntos de choque? ¿Cuáles son los impactos? Aquí nos centramos mucho en impactos, ¿sí? Impacto, impacto, impacto. Tipo, esto fue lo que generó y es malo, ¿ya? A nivel personal, a nivel societal, sí, tipo a nivel de sociedad y a nivel de mundo, ¿no? A nivel global, ¿no? Y explicar por qué el mundo es mejor o peor, ¿ya? Y de qué formas lo es, ¿sí? Este mundo en el que vivimos es peor que el mundo que podríamos tener si esto no existiera por X o Y razón, ¿sí? Y aquí vemos que la argumentación es comparativa todo el tiempo, ¿ok? Y es comparativa, o sea, en relación al contrafáctico que nosotros planteamos. Entonces, desde gobierno, por ejemplo, planteamos ese contrafáctico. Desde gobierno, desde alta de gobierno, decimos, panel, este es el mundo que existe, ¿no? El mundo donde existe esta narrativa y esta narrativa se materializa o se ve de tal forma, ¿no? Como les decía, madres que abortan, personas que se adaptan pues muy mal al cambio porque creen que si algo no es deseado pues no debería estar, yo qué sé, va. Em, y bueno, lo comparamos constantemente a cómo sería el mundo si esto no existiera. Entonces, esa es la comparación que hacemos, ¿ok? Como constantemente. Entonces, versus panel, ¿cómo sería el mundo si esto no existiera? Si esto no existiera, si esta narrativa no existiera, muy probablemente la gente haría esto por tal y tal razón. Además, haría esto otro por tal y tal razón, ¿sí? Siempre tenemos que argumentar también pues todo lo que digamos de ese contrafáctico. No es como que nomás vos te inventes algo así de que, ay, pues yo creo que si esa narrativa no existiera, pues las mujeres abortarían menos, ¿no? Vos tenés que decir por qué. Ah, porque esta narrativa es una narrativa insignia del movimiento feminista, ¿no? Que es pro aborto, pues, que usa este tipo de herramientas para motivar a la gente de tal o tal forma, la explicación que sea, ya. La idea es que su contrafáctico pues también tiene que estar argumentado, o sea, los impactos o la forma, ¿no? En la que se ve ese contrafáctico tiene que tener una razón específica ligada a la emoción de la que estamos hablando. Entonces estamos hablando de una narrativa específica, tenemos que hablar por qué el que esa narrativa no existiera, pues haría de este mundo tal cosa, ¿ya? Es como un poquito nebuloso, ¿no? Es así como raro. Pero si ustedes pues se meten a verlo, pues algún debate de lamentar, creo que lo van a poder ver como mucho más claramente. ¿Hay alguna pregunta? Sí, una preguntita. Con las mociones de lamentar, para dar un Ujú, ejemplo así, que nada que ver. Supongamos que la ujú, moción es este mundo lamenta que existen los mosquitos. ujú. Digamos que yo soy gobierno. Yo tengo Sí. que caracterizar un mundo desde un inicio que no existan los mosquitos. No es que, digamos, yo tuviera un botón que ahorita lo apacho y ya no hay más mosquitos en el mundo, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, justo. Sí, tú tienes que hablar como que esa es tu realidad. Ya, de acuerdo. Ujú. Ajá, porque, ajá, por ejemplo, si presionaras un botón, tu status quo o el momento en el que estás viviendo es el mundo actual, en donde no ha pasado lo del botón.
Y el mundo que vas a defender es en el que, ¿qué pasaría si esto pasara? ¿Ya? Aquí es más bien al revés, que tú estás viviendo en el mundo donde ya pasó lo que pasaría si apachabas el botón y lo estás contrastando al mundo como era antes, ¿va? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos trasladarlo a la emoción que les decía de esto de la narrativa de si no es deseado, pues no debería ser? Podríamos compararlo con el mundo antes del feminismo, ¿no? De todo el tema de la liberación sexual en los 70s, así. Podríamos hablar del mundo en el siglo, ¿qué? Inicios del siglo XX o el siglo XIX, por ejemplo, donde, pues no, o sea, la gente, si era una miseria, pues ya, o sea, te tocó. O sea, y era justificado incluso con el tema religioso, ¿no? De que, bueno, o sea, si pasó es porque Dios quiere, va. Y ya, si Dios quiere, me basta, no necesito quererlo yo, con que Dios lo quiera y con que suceda, basta. Entonces, ese podría ser mi contrafáctico, pues como que ese mundo, ¿no? Donde antes no existía. Entonces, sí, es una dinámica al revés. O sea, creo que el ejemplo que hiciste está súper bien. Va, ahora vamos con la de narrativas. Esta emoción me encanta, también soy adicta a las emociones de narrativas y es que es muy difícil, sí. Entonces vamos a profundizar lo más que podamos en ellas. Primero, tenemos que aclarar qué es una narrativa, ¿no? Veamos acá. Entendemos que son construcciones discursivas complejas que construyen un relato de un fenómeno que se manifiesta en la sociedad. Su función no es solo descriptiva, pues va acompañada de un set de valores específico y de configuraciones conductuales. ¿Qué quiere decir esto? La narrativa es esta idea que está también construida y también metida dentro de la sociedad, que no solamente es, pues así pasó tal cosa, mira qué cagada. No, que es lo que hace, por ejemplo, la historia, que nos da una narrativa específica sobre lo que sucedió en algún lugar específico, ¿no? Un contexto como histórico específico. Aquí no. Entendemos que la narrativa no solo tiene esa parte de descriptiva de, esto pasó así, sino que la narrativa tiene una parte activa, una parte de acción. La narrativa genera que la gente tome decisiones A o B, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hablemos otra vez de la emoción que les daba antes, de la narrativa de un embarazo o una vida o algo, pues tiene que ser deseable o no debería ser. ¿No? La narrativa de que algo deba ser deseable, deseado o no debe ser, ¿qué repercusiones tiene? O sea, no es solo la idea de, pues sí, no, una filosofía de vida que tú decís, bueno, no, sí es una filosofía de vida, que tú decís, ay, mira, si algo no es, pues no debería existir y está mal. Y la idea de que esté mal genera reacciones emotivas dentro de mí, de decir, men, ¿por qué pasó esto? Esto no debería ser, yo no quería esto. O sea, como que te rehusas y estás en contra todo el tiempo de lo que te pasó. Entonces, por ejemplo, pensemos en un embarazo no deseado. Si tú pensás que uno como narrativa, ¿no? La narrativa predominante, o sea, la idea que todos te dan alrededor, la idea con la que creces, la idea con la que te educan en la escuela, es que si algo no es deseado, pues no debería existir y tú tienes que hacer algo en contra de eso que está sucediendo para evitar que pase, por ejemplo. Si tú creces con eso, o sea, si tú tienes eso ya implantado, cualquier cosa, en este caso un embarazo no deseado, tú vas a decir, tengo que eliminarlo, porque no lo quiero, ¿saben? No es conveniente, no está dentro de mis planes. O sea, no, como no lo deseo, no lo quiero, ya. Versus cómo sería si tú crecieras en un ambiente completamente diferente, en un ambiente que te diga, no, abraza el cambio, sé flexible, adaptate a las circunstancias, las cosas no siempre pasan por algo, pero pasan y el hecho de que pasen pues ya nos obliga a nosotros a hacer algo en consecuencia y ya no. Si tú crecieras con esa narrativa, si tú ya tenés bien implantado eso, cualquier cosa que te pase pues va a ser mucho más fácil agarrarlo, decir, bueno, me embaracé, ¿no? O sea, me embaracé, ¿ok? ¿Qué hago? ¿Saben? Como que es una visión más de hacia el futuro, decir, bueno, ya pasó, pues ¿qué hago? ¿Saben? Así funciona la narrativa, ¿ya? No es solo, pues sí, una filosofía, ¿no? Una estampa, no. Es algo que configura completamente tu proceso de pensamiento y en consecuencia las decisiones que tú haces a partir de ahí, ¿ya? Entonces, eso es una narrativa y por eso es tan importante como poder describir bien los impactos que tiene a partir de cómo hace que funcione o cómo cambia, ¿no? El proceso de pensamiento de la persona. Por ejemplo, ahorita vemos los ejemplos. Ahora, vemos que invita a gobierno a analizar las implicaciones de un determinado relato social complejo, ¿sí? ¿Qué existe sobre determinada situación o sujeto? Y sigan pensando en el ejemplo que les digo. ¿Cómo se debate? Primero, y eso es súper importante también porque desde alta de gobierno es lo que se caracteriza esa narrativa, ¿no? ¿Qué actores involucra? Los impactos que tiene a nivel de comportamiento y decisiones, ya sea individuales o colectivas. Y también calificar valóricamente esos impactos según la métrica del debate. Por ejemplo, si estamos hablando de esto, ¿no? De esta casa, la menta,
la narrativa de que debe ser deseado o no. Hablamos, por ejemplo, qué actores involucra. Involucra a pues, todos los jóvenes, ¿no? Que crecen con esta cosa, involucra a las sociedades que impulsan este tipo de cosas, involucra a las ONGs, los movimientos sociales que también utilizan estas cosas como consignas, y cómo al final esa nube, ¿no? Ese lago, ¿no? En el que sumergen a la persona, como con esta narrativa, cómo eso cambia su visión que tiene de la vida, ¿no? Y podemos hablar de si es buena o mala. En este caso, por ejemplo, yo podría decir que es mala esta narrativa o es poco beneficiosa para la persona porque le impide, por ejemplo, adaptarse al cambio, que el cambio es lo único constante en la vida, por ejemplo. O podría decirles que no, que al contrario, que al final es bueno porque le obliga, por ejemplo, a no conformarse con aquello que no quiere en su vida y que más bien le hace actuar en consecuencia para buscar una vida mejor, por ejemplo. O sea, podrían ser dos cosas, ¿no? Completamente diferentes, pero el punto es que yo sí hago una valoración sobre los impactos, o sea, sí digo esto es bueno o no, ¿ya? Y bueno, en resumen, vemos que tenemos que explicar pues también cómo se materializa esa narrativa, ¿no? Justificando pues cómo influye el proceso de pensamiento de la persona. Como les decía, ustedes aquí no estamos hablando de mundos, aquí no es solo decir así se ve el mundo A donde existe la narrativa versus así se ve el mundo B. O sea, sí es, pero no es solo eso. O sea, ustedes tienen que explicar, como les decía, cómo la persona vive, cómo la persona piensa al haber crecido con esa narrativa, ¿no? A eso nos referimos. Va. Y bueno, hay que recordar, es muy importante, que esta emoción se puede conjugar con otras, ¿sí? Por ejemplo, esta casa lamenta X narrativa, ¿no? Como les decía en el ejemplo anterior. O esta casa prefiere X, Y narrativa sobre Z, ¿va? ¿Sí? Entonces también puede ser preferir. Y ahí combinamos, hacemos tanto la explicación o la caracterización de esa narrativa, cómo funciona y los impactos, como, por ejemplo, estamos hablando de preferir el contraste claro entre un mundo y otro, ¿sí? O si hablamos de lamentar, el contraste claro entre este mundo donde existe la narrativa versus el contrafáctico donde no existiría, ¿ya? Entonces, ¿esto qué hace? Que simplemente aumenta como las cargas de la prueba que tenemos que, pues, con las que tenemos que lidiar dentro del debate, ¿ya? Entonces, por ejemplo, siendo alta de gobierno, no vas a hablar solo de la narrativa y cómo impacta, sino también por qué es lamentable, por qué es mejor el contrafáctico, cómo se ve el contrafáctico. O si es de preferir, ¿por qué vas a preferir el mundo A y caracterizas el mundo A versus el mundo B donde no existe? ¿Cómo se ve? ¿No? Esa es como que la diferencia. Simplemente como que tienes que invertirle un cacho más de tiempo y un cacho más de cerebro a cómo vas a plantear todo eso, ¿no? ¿Hay alguna pregunta sobre las de narrativa? ¿No? ¿Todo bien? Va, son muy lindas, la verdad. Va, ahora metamos las dos de adicionales que agregaron en el manual de CEMU de Ecuador, que son, esta casa predice. Les agradezco mucho por quedarse conmigo, a los que están. La verdad es que es un tema largo, entonces mejor tratémoslo como se debe. Va, esta casa predice, ¿sí? Y se hace en chiquito SP, va. Tú al predecir estás diciendo, yo creo que es altamente probable que tal cosa, ¿no? O sea, que tal cosa va a pasar, ¿ya? Entonces, lo que tiene que hacer el equipo, las cargas de la prueba que tiene, es demostrar analíticamente que X va a suceder, ¿sí? O sea, qué condiciones o qué elementos, qué herramientas hay en el mundo ahorita para que tal cosa pase, ¿ya? Y bueno, tenemos que entender que no se pide demostrar que si el resultado de X o lo que va a pasar es bueno o malo, ¿sí? O deseable. ¿Debería pasar tal cosa? No. O sea, no estamos hablando si debería pasar, porque tal o cual razón, no. Estamos hablando de si va a pasar. ¿Va a pasar sí o va a pasar no? ¿Ya? No es si debería, ¿saben? No es aspiracional, es objetivamente, ¿va a pasar o no? Existen probabilidades y cosas que me van a creer que sí es posible o no. Punto, ¿sí? Ejemplo, esta casa predice que la inteligencia artificial reemplazará la mayoría de empleos administrativos, ¿va? ¿Cuáles son los puntos de choque? Primero, la magnitud del fenómeno, es decir, reemplazará algunos empleos o la mayoría de empleos administrativos, ¿sí? Eso como que el impacto es chiquito, el impacto es grande. La velocidad del cambio, ¿va a ocurrir en 5 años o en 50? ¿Sí? Porque si tú estás prediciendo algo, tienes que ser capaz de establecer una línea temporal, ¿no? ¿Qué tan rápido va a pasar y por qué eso cambia, ¿no? La urgencia, la necesidad de hacer algo en contra de ello, o yo qué sé. Tercero, la capacidad tecnológica, como en esta moción en específico. La tecnología puede realmente hacerlo, o sea, la tecnología puede realmente reemplazar la mayoría de empleos o siguen siendo necesarios de alguna forma. ¿Sí o no? ¿Por qué? Otro, resistencia humana institucional. Los gobiernos, empresas y trabajadores lo permitirán, es decir, existen los incentivos para estos actores para ir
para que esto suceda, sí o no. Y el sí o no determina pues qué tan probable o no es que pase, ¿no? Y por último, los incentivos económicos, ¿no? ¿Es rentable, en este caso, automatizar a tal punto las empresas? ¿O es peligroso llegar a hacer como que rely totalmente en la inteligencia artificial, ¿no? ¿Va a fallar o no? O sea, ¿es realmente la gente reemplazable o no? O sea, todo eso es probabilidad, ¿no? Entonces tenemos que explicarlo pues a través de cosas como muy analíticas, ¿no? O sea, ¿qué hay en la materialidad que me haga pensar que esto sí podría pasar? Ya. Entonces, bueno, en este caso, vemos que tocamos impactos para materializar X dentro del contexto, ¿sí? No para emitir juicios sobre si debería hacerse, debería apoyarse. Por ejemplo, aquí no vamos a hablar si deberíamos dejar que pase. Por ejemplo, no vamos a decir, ay, no, esto no va a pasar porque el gobierno debería enfocarse en trabajar o en salvaguardar los empleos de la gente. Debería. O sea, aquí no estamos hablando de eso. O sea, estamos hablando de si objetivamente el gobierno tiene los incentivos para hacerlo. No si debería o no. Ya, como que hago mucho énfasis en esto porque es la parte más importante de la moción. ¿Hay alguna pregunta sobre esta moción? No. Listo, última. Esta casa espera que se hace en chiquito en SEVA. En este caso, esta moción responde a la pregunta, si X ocurre, ¿es preferible a que no ocurra? Es decir, el equipo debe analizar si es deseable o no que algo suceda con enfoque prospectivo, es decir, en el futuro. Por ejemplo, yo quisiera que esto pase. Yo espero que esto pase. Por ejemplo, yo espero que eliminen. Bueno, no, no voy a dar este ejemplo. Yo espero que más bien mantengan el financiamiento que se le da a la USAC, por ejemplo, en Guatemala. El mundo donde eso suceda, ¿no? O sea, o por qué tú esperas que eso pase, por qué sería bueno que pase, por qué es deseable que eso suceda, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vemos que no se tiene fiat para definir la temporalidad, ¿sí? Pero se espera que la línea de tiempo sea razonable. Es decir, aquí no vamos a decir, ay, yo espero que sea esto de aquí en unos, no sé, unos 50 años, creo que sea. O sea, cuando tú dices que tú esperas que algo pase, es porque esperas que pase dentro de un tiempo como que bien limitado y pues a lo mejor lo más pronto posible, ya. Como que la idea es que sea bastante razonable. O sea, no puedo venir yo desde oposición y decir, ah, no, panel, pues em, sí, como que yo no puedo hablar de cambios que van a ocurrir o que podrían ocurrir como que en un montón de tiempo. O sea, yo tengo que pensar que yo estoy defendiendo esto para que pase lo más pronto posible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos esto. Esta casa espera que la Unión Europea elimine gradualmente los subsidios agrícolas. Aquí los puntos de choque son la eficiencia económica, ¿sí? O sea, los impactos que eso tendría y por qué tú quisieras, ¿no? Que eso suceda. La protección de comunidades rurales, por ejemplo, cómo los subsidios podrían impactar positivamente, o sea, perdón, la eliminación de los subsidios podría impactar positivamente en estas comunidades. La seguridad alimentaria, que es, bueno, sí, o sea, qué tanto acceso sostenido puedan tener estas familias a este tipo de productos y claro, el impacto ambiental que puedan tener, ¿no? Este tipo de medidas. Entonces, aquí vemos que no importa realmente si la Unión Europea eliminaría los subsidios, ¿no? O sea, aquí no hablamos de qué tan probable es que suceda, ya. O sea, aquí no hablamos de probabilidad como un enfoque como muy grande, sino que nos enfocamos más bien en si eso ocurriera, o sea, aceptando que sí podría ocurrir, ¿sería un mundo mejor o no? Ya, o sea, aquí no hablamos de la probabilidad, aquí hablamos de los impactos. O sea, ¿es un mundo deseable? ¿Es un mundo bueno? ¿Es un mundo justo? ¿Es un mundo mejor? ¿Sí? Esa es como que la idea, ¿no? De lo que se debate en esta casa, espera que algo suceda. ¿Hay alguna pregunta con esto? ¿No? Ok. ¿Hay alguna pregunta en general de todo lo que hemos hablado y así? Aquí ya terminamos con el Sí, taller, tal ¿no? vez tengo una pregunta en general, es que la verdad que no sabía dónde hacerla exactamente, pero Ujú, yo me he dado cuenta que en mociones donde se debaten cosas supositorias, por ejemplo, mociones de espera, de predice, de mundos, donde hay alguna carga de prueba que se basa en algo supositorio, ¿no? No es una ujú, cosa que realmente sea tan tangible. A veces ujú. es muy difícil lograr hacer una buena extensión siendo cámara baja. No sé si tendrías algún tip ahí para cómo de todos modos encontrar y lograr hacer alguna línea argumentativa nueva. Espérame, voy a traer dónde escribir porque
Sí, sí, porque es importante. A ver, ¿cuáles fueron las que dijiste? Lamenta, prefiere, ¿no? Las Como mundos mociones que hipotéticos. suelen ser más supositorias, es decir, o sea, la carga de prueba requiere que comparemos el status quo con una situación que no es actual, que podría ser mociones de mundos, mociones de Ujú, lamenta, mociones de prefiere, ujú, las mociones que son más supositorias, ¿no? Esto no suele suceder con ujú, mociones políticas, ya que se entiende que las mociones políticas son más basadas en el mundo real. ujú, Entonces yo me he dado cuenta en la poca experiencia que tengo que a veces es muy ujú, difícil hacer una extensión, como que ujú, cuesta mucho encontrar material nuevo para brindar. Entonces no sé si tendrías ahí algún tip como cómo hacer eso que cuando te ujú. cuesta encontrar alguna línea argumentativa nueva. Ok, va. Yo creo que esto al final es un consejo más de cómo hacer una mejor extensión, honestamente, porque los consejos que se me ocurren son de cómo hacer una mejor extensión. Entonces te los voy a dar. La verdad es que a mí me encanta ser extensionista, by the way. Creo que es de los puntos como más retadores, ¿no? Precisamente por eso, porque tienes que sacar cosas nuevas. Mi consejo ahí es, primero, el típico de tratar de llenar algún vacío de las altas. De que tú digas, ok, yo acepto lo que dice mi alta, pero creo que le hizo falta esto y por eso yo te lo voy a dar. No. Para mí, esa parte de robar argumentos que se le dice, ¿va? Es de las herramientas o de las estrategias que mejor te pueden ayudar para hacer una buena extensión. De decir, panel, ellos hablaron, por ejemplo, de que lamentan este mundo, o esto, ¿no? O sea, esto que se vive, porque sigamos con la idea de la narrativa, ¿no? Porque las personas pues se adaptan, no se adaptan también al cambio, pero no te dijeron por qué eso, por ejemplo, es sumamente perjudicial, no solo para el mundo en el que vivimos, sino incluso, por ejemplo, con la forma en la que entendemos la historia misma, ¿no? Como que la forma en la que concebimos nuestra propia existencia. Si tú estás como que tan reacio al cambio, estás tan reacio como em, a esas cosas no deseadas, pues vas a vivir en un constante conflicto también con la historia, ¿no? De decir, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué la democracia es lo que es y no es en su lugar una anarquía? ¿O por qué tenemos todavía una república, perdón, una monarquía si podría mejor ser una democracia, ¿no? Como los países, por ejemplo, no europeos, pues los países latinoamericanos. Entonces vemos, Panel, que esta insatisfacción no solo se traslada a la vida de la persona, sino también se traslada a cómo ven y cómo entienden las estructuras que sostienen el mundo, ¿no? Entonces vemos que esto no solo generaría una insatisfacción en la persona, sino que generaría también una insatisfacción respecto al mundo que le rodea. Y es una insatisfacción que tiene al final la capacidad de mover a las personas hacia destruir ese tipo de instituciones o ese tipo de estructuras, ¿no? Que sostienen el mundo en el que vivimos. Entonces vemos que esta narrativa no solo pone en riesgo la vida misma de la persona, sino en general el mundo en el que vivimos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué hiciste? Tú aumentaste el impacto y dijiste, panel, mi alta se está quedando con un pedacito de todo lo que puede ser. O sea, veamos que esta narrativa no es el poquito de peligrosa que ellos hablan, no, panel, es lo más peligroso que puede existir, porque mina, o ajá, como mina, las instituciones mismas que sostienen el mundo en el que vivimos. Panel, si la gente va a creer que no merece existir cualquier cosa que no deseen, ¿qué los va a limitar con acabar la vida de la persona que les aseguren en la escuela? ¿Qué los va a limitar a, a buscar por sus propios medios eso, como crear su propio tipo de sociedades o de religiones o de sectas o de cualquier cosa, como que eso, ¿no? O sea, entonces ahí que hiciste es robar un argumento en el sentido de que agarraste la línea argumentativa de tu alta, pero le hizo una profundidad a la que tu alta no llegó. Entonces tú ahí te quedas con esa parte y decís, yo te demostré por qué no solo es importante frenar esto, sino que es vital. Ya, tú le agregaste un grado de urgencia mayor. Em, ¿Qué otro? Em, También la parte, espérenme, iba a dar un ejemplo con esto de espera, espérenme. Bueno, siempre está la parte de cualquier cosa que haya podido quedar como que inconcluso dentro del debate. Por ejemplo, si alguien no agarró un tema o una como que perspectiva adicional que tú le querrás agregar, yo lo he hecho. Por ejemplo, en una emoción que hicimos del arte. Esta casa prefiere es que era una cosa súper extraña, era así como que la manifestación feminista, ecologista, algo así del arte, versus la manifestación, no sé, conservadora, algo así. Entonces, hablaban de cómo ¿cómo era? Sí, o sea, se estaban acusando entre los 2 de ser machistas, algo así bien raro, no me acuerdo. Entonces vine yo y fue como panel, o sea, nosotros aceptamos, ¿no? Que existe un fuerte componente machista entre ambos mundos, pero aparte de eso,
creemos que se olvida en esencia lo que el arte debería ser. Más allá de una ideología o de otra, creemos también que el arte debería ser un medio en el que la persona pues pueda verse a sí misma, ¿no? O sea, sin importar como que la ideología, creemos que el arte pues debería ser estético, debería ser bello y no solo transmitir ideas ideológicas, ¿no? O sea, al final la ideología sirve de esto o aquello, pero el arte en específico pues se sirve de esto otro, ¿no? Que es evocar la belleza, es tocar el espíritu de la persona y creemos que desde las altas pues han olvidado completamente también esa parte. Creemos que es muy importante para la persona por X o Y razón, ¿sí? Cosas así, como que robar argumentos y llenar vacíos conceptuales, vacíos como incluso de caracterización, ¿no? Que se puedan hacer. Les voy a dar otro ejemplo. Estábamos debatiendo sobre esta casa siendo Don Cangrejo, liberaría la fórmula de la cangreburger, ¿verdad? Una cosa así súper inteligente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice yo desde extensión de, creo que era, imagínense, era creo que extensión, no creo que era extensión de gobierno. Va. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Profundizamos en esa caracterización. Es decir, tomamos todo lo que ya habían dado y dijimos panel, pero creo que aquí se les está olvidando algo sumamente importante. Y es que aparte de Don Cangrejo como que ser como que un viejo que desea como ardientemente tener más dinero y que la cangreburger crezca y tal y seguir siendo famoso, pues es un señor, por ejemplo, que es un mal empresario. Y si él pues no ha tenido cuidado de la cangreburger, perdón, si él liberara la cangreburger, la fórmula de la cangreburger, él no tendría los medios para poder como que esforzarse lo suficiente como para crear otro negocio. Entonces la idea era, si él pierde la cangreburger, pues no va a tener las herramientas para hacerlo. Y agregamos como que nuevas capas de caracterización trabajando sobre las que ya habían, por ejemplo. Entonces, yo siempre pienso en eso, o sea, ¿cómo puedo agregar layers como que a lo que ellos ya han dicho? ¿Cómo puedo ir un poquito más para abajo, como profundizando un poquito más? Entonces sí, yo creo que esa podría ser una extensión buena. En mundos hipotéticos específicamente, creo que otra cosa que sirve son las analogías, ¿sí? Por ejemplo, va, panel, mi alta ya dijo tal cosa, pero no te he explicado por qué esto es tan importante. Un poco similar a lo que les decía antes sobre aumentar el impacto. En el caso de las analogías, es traer ejemplos que puedan ser como que tal vez mejores, ¿no? O puedan explicar como un poco mejor los impactos del tema del que está hablando. Por ejemplo, hablemos del aborto, ¿no? ¿Esta casa apoya el aborto o no? Algo súper fácil. Entonces, tú decís, panel, como que mi alta ya te ha explicado tal o tal cosa, pero creo que hemos olvidado, por ejemplo, las implicaciones morales que esto tiene. Panel, por eso nosotros desde mi casa vamos a explicar por qué no solo es poco deseable basándonos en el mundo que ya existe, sino también, panel, trayendo un poco lo que ha pasado en el pasado y por qué no podemos volver ahí. Pensemos, por ejemplo, en el genocidio nazi, ¿no? Todos sabemos que era esta acción sistemática por parte de un gobierno para eliminar a una población vulnerable, ¿no? De forma, pues sí, institucionalizada, ¿no? En la cultura, en las instituciones, en el gobierno, etc. Entonces, panel, aquí, y bueno, podemos hacer la comparativa de muchas formas, o sea, la relación, ¿no? De decir, es igual o similar al holocausto o al exterminio judío por parte de los nazis, en el sentido de que es una acción promovida por el gobierno hacia una población vulnerable. En este caso, el aborto también. El aborto lo sostiene un gobierno que provee medios para poder hacerlo o las leyes, ¿no?, que lo sostienen para, en este caso, acabar sistemáticamente contra la población vulnerable que son bebés no nacidos, ¿sí? Bebés en desarrollo. Entonces, como que vamos generando, ¿no? Esas conexiones analógicas, ¿no? De analogía. Entonces tú decís, panel. Entonces, aquí no estamos solo hablando de que el aborto es poco deseable en la sociedad porque ha ocasionado tantas muertes, panel. Aquí estamos hablando que como sociedad estamos volviendo a hacer aquello que nos prometimos nunca volver a hacer. Panel, el aborto es hoy lo que fue o es, por ejemplo, el, el holocausto moderno, donde estamos matando sistemáticamente un montón de personas por nacer, que ni siquiera han tenido la oportunidad de salir al mundo para poder defenderse a sí mismas. Panel, ¿cómo es que si en la historia hemos condenado este tipo de cosas, lo hemos vuelto a hacer hoy? Ya es como que un argumento nuevo. Em, que igual, decís, ellos ya han presentado impactos, pero yo te muestro por qué ese impacto es tan brutalmente como lamentable a nivel moral, ¿no? Entonces agregas analogías para hacer eso. Entonces trasladas algo que pasó en otra situación a lo que está sucediendo actualmente y agregas como toda esa carga moral que existe del pasado al presente, por ejemplo. Eso sería una analogía útil. Entonces, eso puedes hacer con los mundos hipotéticos. Hacer tú analogías materializa mucho más claramente pues los impactos a los que querés llegar. Entonces, creo que eso sirve un montón en general para poder trabajar emociones de mundos.